Si es que existe un asunto en el cual todos los seres humanos estamos envueltos, se trata de la tentación. Todos los seres humanos somos tentados, mas muchos ceden y otros resisten. ¿Qué cosa puede hacer que algunas personas puedan caer rápidamente y otras personas pueden resistir ante la tentación? Pues esto tiene que ver mucho con los principios o con los valores que fueron enseñados cuando éste fue niño, para poder distinguir la línea que diferencia entre lo bueno y lo malo, o entre cómo mis decisiones afecta mi vida y trae consecuencias para mi vida. Y eso puede detener a muchas personas a no ser movidos solamente por impulsos, sino a tomar decisiones racionales. Mas, infelizmente, ni siempre es así. Hay personas que, aunque crecen con principios, aunque en su vida se conoce valores, siempre están cediendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y cuando hablo de una tentación, estoy hablando que cada uno tiene una diferente tentación, porque cada uno tiene un distinto deseo. No a todos nos atrae lo mismo. Sin embargo, cada uno sabe que existe una espina que siempre está allí haciéndonos doler en la vida. ¿Y por qué nos hace doler? Porque esa es nuestra lucha diaria, donde nos mantenemos de pie y nos da miedo caer, o a veces cuando uno cae dice, ¿cuándo voy a cambiar? Hoy queremos hablar sobre cómo funciona este asunto de la tentación. Para comenzar, todos somos tentados. El asunto es por qué algunos ceden y por qué otros resisten. ¿Acaso existe algún secreto para poder resistir la tentación? Porque la tentación nos lleva a la rebelión o a la desobediencia y eso nos trae consecuencias. Y Dios quiere evitarnos aquellas heridas en la vida. Por eso nos dejó principios en su palabra. Mas no solamente principios para poder resistir, sino nos muestra cómo nosotros podemos enfrentar cualquier tentación. Así que lápiz y papel y sobre todo toma tu Biblia, que juntos hoy vamos a estudiar este tema súper importante. Cómo podemos resistir la tentación y permanecer siempre en pie en medio de esta lucha. Para entender cómo funciona la tentación, tenemos que ir al libro de Santiago capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 15 o hasta el 16. Abre tu Biblia, por favor, y acompáñame. ¿Está bien? Santiago capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 16. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Wow, interesante, porque aquí bienaventurado significa feliz. ¿Por qué feliz? Porque debe evitar dolor en su vida. Toda acción trae una reacción, trae una consecuencia. Entonces, ¿quieres evitar consecuencias? Tienes que soportar la tentación. Esta palabra soportar es no ceder, es resistir, es no doblarse. Entonces dice, bienaventurado, o sea, feliz aquel que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo con estas dos palabras interesantes, atracción y seducción. Muy bien. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Sabes qué es interesante? Que este texto bíblico muestra algunos aspectos importantísimos y algunos principios para poder conocer de manera general cómo es que la tentación llega al ser humano. En primer lugar, comienza con una promesa, y a mí me encanta porque lo que me invita aquí el apóstol Santiago es a pensar
¿Cuánta felicidad puede tener el ser humano cuando soporta la tentación? Esta palabra tentación también puede traducirse como prueba, como dificultad, pero hoy vamos a tomar el término tentación. Aquel que resiste, aquel que permanece de pie, aquel que no se doblega, es feliz. Y eso tú lo has experimentado en la vida. Cada pequeña victoria que has tenido en la vida para no caer en ese problema que siempre evitaste, tienes una satisfacción inmedible que te sientes victorioso. Y claro, esas satisfacciones no solamente son momentáneas, nos libran de una consecuencia terrible. Por ejemplo, nos libra de la culpa, nos libra de otro tipo de consecuencias que pueden atentar contra nuestra salud, contra nuestra familia, contra nuestra vida, contra nuestra salvación. Bueno, feliz es aquel que soporta la tentación, pero otro principio que coloca aquí este texto es: tú no pienses que Dios tienta. Quien es el tentador es Satanás. Y aquí me presenta la base de cómo funciona la tentación. Y me dice así, me dice que cada uno es tentado de manera diferente. ¿Cómo así? La tentación que es para ti no es tentación para mí. La tentación que es para mí puede ser que para ti no sea. Tú puedes decir, eso para mí no es tentación, a mí no me atrae. Satanás no tiene una fábrica de tentaciones donde dice vamos a fabricar tentaciones al por mayor para todo el mundo. No. Satanás coloca tentaciones personalizadas. O sea, esta tentación es para Juan, esta es para Elena, esta es para María, esta es para José, esta es para Ramón, esta es para... En fin, cada uno tiene una tentación diferente. Entonces, ¿qué cosa hace que Satanás pueda tentar a cada uno de forma diferente? La respuesta es porque cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Una palabra que a menudo no se usa. ¿Y qué cosa es concupiscencia? Concupiscencia es deseo. Ese deseo pecaminoso que nadie lo ve. Pero tú sabes que es tu lucha. Esas ganas de hacer algo prohibido que tú sabes que está mal, que eso trae problemas, que eso puede acabar con tu vida. Ese deseo que traes en tu propia naturaleza de pecado por un vicio, por alguna cosa prohibida, algún deseo que puede perjudicar o dañar tu salud, la vida de los demás o acabar con tu futuro. Cada uno tiene un deseo diferente. ¿Y qué cosas es Satanás? Satanás dice que usa dos cosas: atracción y seducción. Cuando nosotros entendemos cómo funciona la tentación, vamos a cuidar mucho nuestros sentidos. ¿Por qué razón? Porque uno es tentado, para ser tentado primero hay que ser atraído. Por eso es que Satanás siempre va a disfrazar el mal de la mejor manera. Satanás siempre te va a mostrar un momento de gloria, un momento de satisfacción, un momento de diversión. Nunca te va a presentar el dolor que hay detrás. Satanás te va a presentar aquello que es dañino con la mejor tapa, con la mejor marca. Te va a presentar con la mejor imagen. Pero nunca te presenta con lo que hay detrás, porque lo que él quiere es atraer. ¿Y cómo somos atraídos? Pues ahí vienen los sentidos. Tú eres atraído por tus ojos, por tus oídos, por lo que tocas, por lo que gustas. O sea, somos atraídos por nuestros sentidos. Y una vez que Satanás nos atrae, nos seduce. Y cuando te hablo de seducción, yo te estoy hablando de una manera inteligente que Satanás usa para poder conquistar. ¿Tú alguna vez ya fuiste seducido o seducida por alguien? Tú ya viste que el seductor tiene estrategias. ¿Cuál es la estrategia del seductor? Primero, el seductor sabe que te gusta, por dónde puedes caer, por dónde puedes dar el sí. Entonces, quien es un seductor, primero investiga, primero te conoce.
Y eso es lo que hace Satanás. Satanás no anda perdiendo tiempo allí diciendo vamos a presentar aquello que no le atrae a fulano de tal. Vamos a ver qué le gusta. Entonces, seducción o atracción y seducción. Cuando el ser humano es atraído, o sea, le da importancia a aquello que ve, a aquello que siente, a aquello que toca, a aquello que gusta, es seducido. ¿Y cómo seduce? Satanás te coloca palabras de amigos, del momento, de la situación que estás viviendo, ahí en tu mente. Hazlo, no te preocupes, la vida es una sola, la vida es para vivirla, y esto y lo otro, y caes. Pero fíjate lo que sucede. Para poder entender este asunto, más o menos te voy a hacer la ilustración de cómo una gallina tiene sus pollitos. Yo soy del campo, así que yo conozco muy bien este proceso y algunos que acompañaron este proceso van a entender perfectamente. Y aquellos que no, pues ahora les voy a contar. Llega un momento en que la gallina, después de haber colocado muchos huevos, ella tiene ese instinto natural de tener sus propios pollitos. Ese es un instinto natural de ella. Así que aquellos que están acostumbrados a ver a las gallinas que después de poner tienen ese instinto, ya saben en qué momento prepararle un nido. Porque si no le preparas un nido, ellas mismas hacen su nido, buscan un lugar, ¿no?, donde ellas se sientan cómodas, allí colocan sus huevos y allí se echan encima de los huevos y comienzan a abrigar los huevos. No sé los días exactos, puede ser 2, 3 semanas, y entonces después de ese tiempo, aquellos huevos alguien comienza a picar desde adentro hasta romper el huevo y allí salen los pollitos. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque hay un proceso para esto. Fíjate lo que dice el versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado cuando ha concebido da luz a la muerte. ¿Y por qué te coloqué la ilustración de la gallina? Porque Satanás es así. Satanás primero voy a colocar esa ilustración, vamos a imaginar que Satanás coloca aquellos huevos que aún no nacen, son futuros pollos, pero los coloca en tu cabeza. Y ahí está en tu cabeza dando vuelta y vuelta y vuelta. Y es alimentado por una novela, por una película, por una canción, por aquello que escuchas. Y ahí está. Y Satanás está dando vuelta. Y tú, si es que abrigas ese pensamiento, ¿qué cosa estás haciendo? Estás abrigando. Así como la gallina abriga sus huevos, el ser humano abriga el deseo. ¿Estás entendiendo? Abrigue ese deseo. Entonces, como Satanás sabe que tú lo estás abrigando, dice, muy bien. ¿Te gusta eso? Vamos a bombardear. Póngale más música, póngale más amigos que le van a seducir a eso, póngale más personas que le van a animar a eso. Creen las circunstancias para que pueda que aquellos huevos que colocó puedan hacer. ¿Qué cosa van a hacer? El pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Entonces, así funciona la tentación. Ahora, otra ilustración para que puedas entender. La tentación más o menos es como cuando un carpintero comienza a hacer alguna obra y él comienza a clavar. Tú has visto, él toma el martillo y siempre coloca los clavos derechos en fila y él comienza a martillar, martillar, martillar. Se dobla un clavo, va para el otro clavo, porque el doblado está doblado. ¿Dónde va a martillar? Aquel que permanece de pie. Lo mismo hace Satanás. Satanás comienza a golpear cada vez más fuerte a aquel que sigue derecho. Así que tú dices, vencí la tentación ya. No. Espera un segundo golpe, espera un tercero. Por eso íbamos a entender que el secreto para poder mantenernos en pie es solamente aferrarse a Cristo, entregarse a Cristo, vivir con Él. No existe manera, porque Satanás va a estar martillando, martillando y martillando. ¿Y sabes por qué Satanás lo hace? Porque Satanás conoce muy bien un asunto. Basta es que te dobles una vez. Y cuando te doblas una vez, la próxima es más fácil. ¿Tú ya viste eso? ¿Cómo funciona en la práctica? Tú martillas, se dobla el clavo. Vas, lo enderezas. La segunda vez que martillas puede doblarse porque es más fácil. Ya se dobló una vez.
La tentación acontece lo mismo, porque cada vez te vuelves más frágil. Por eso es que tú no tienes que ceder. Ahora, mucho cuidado con aquellas personas que dicen, tranquilo, yo voy a estar en ese lugar, no pasa nada, porque yo puedo dominar la situación. No, no te coloques en terreno prohibido. No te coloques en terreno del enemigo, donde Dios dijo, no te acerques, no te acerques. Mira, Eva, lo que pasó. Dios le dijo, no se acerquen al árbol, no coman de ese fruto. Ella dijo, no, ¿cuál es el problema? Y ella pensó que estaba hablando con una serpiente, y era Satanás. Satanás se disfraza. Te colocas en el terreno, por más dominio que tengas, vas a ceder. No busques la tentación. No te coloques en un terreno donde puedes ceder, porque Satanás, recuerda, es seductor. Y él te atrae por los sentidos. Él te seduce. Y cuando ya eres seducido, él comienza a negociar. Y allí viene la negociación. ¿Y qué cosa es la negociación? Te dice así, mira, ve, solo un poquito. Solo una vez. Otra cosa, nadie te ve. Nadie va a saber. Nadie va a conocer. Quiere manchar tu conciencia, quiere manchar tu vida y quiere traer consecuencias. Ahora, la tentación es uno de los males más antiguos de la humanidad. Todos los seres humanos la enfrentamos. Cuando digo todos, es todos, ¿correcto? Todos somos tentados. Lo más difícil ante la tentación es decir no. ¿Y por qué es difícil? Porque la tentación tiene que ver con un deseo pecaminoso que nosotros tenemos. Algunos son tentados por el orgullo, el egoísmo, por un vicio, por una droga, por música, por sexo, en fin, cada uno tiene una diferente tentación porque tiene un diferente deseo. Hoy quiero que juntos podamos analizar bajo ese texto 6 cosas que nosotros debemos conocer y sobre todo cómo vencer una tentación. ¿Correcto? Número 1. En primer lugar, tú tienes que ser realista. Y ser realista significa, todos somos tentados. O sea, hoy no eres tentado, mañana vas a ser. Pero el asunto es que todos pasamos por la tentación. Nadie es inmune. Nadie va a decir, no, yo estoy libre de tentación. Mentira, todos es todos. ¿Correcto? Todos es todos. Eso es lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguien es tentado, no digas que es de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, pero todos somos tentados. Entonces, no importa la edad que tengas, no importa cuántas horas dediques a la oración, al estudio de la Biblia, no importa cuán entregado puedas ser, la tentación va a llegar. ¿Y por qué debes ser consciente de eso? Porque cuando uno sabe que va a llegar, uno se prepara. Cuando uno es consciente que va a llegar, uno tiene que andar preparado. Imagínate si yo te digo, allí en tu ciudad mañana va a llegar un tornado, tú te preparas, ¿correcto? Entonces, así es con la vida. Tú te preparas porque la tentación va a llegar. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Jesús fue tentado en todo. Es interesante, dice así, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Mira, nos dice algo muy importante. Nosotros podemos resistir la tentación, porque dice que Jesús fue tentado en todo de acuerdo según nuestra semejanza. Jesús no venció la tentación porque Él era Dios hecho hombre. Él ocultó su divinidad y Él vivió nuestra humanidad, aunque sin pecado. Entonces, Él nos enseñó cómo vencer la tentación. Martín Lutero dijo una famosa frase: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que estos hagan un nido sobre nuestra cabeza. Tú no puedes evitar que la tentación llegue. Lo que puedes evitar es que éste se apodere de ti y te venza. Entonces, en primer lugar, nadie es inmune a la tentación. En segundo lugar, todos podemos vencer la tentación. ¿Correcto? ¿Somos conscientes de eso? Perfecto. Vamos al segundo punto. Ser responsable. Esta palabra es importantísima.
Esto tiene que ver con el poder que tú tienes para poder decir sí o no. Nadie te va a obligar. Dios no te puede obligar, pero tampoco Satanás te puede forzar a que tú hagas aquello que no quieres. No puede romper tu libertad, tu libre albedrío. Ahora imagínate lo siguiente. Hay personas que cuando ceden o cuando caen en algo, comienzan a culpar. Es que yo caí porque esta situación. No, deja de culpar, sé responsable. Tú usaste tu libertad. ¿Estás entendiendo? Nuestros problemas no se solucionan porque en lugar de buscar la raíz que está en nuestro corazón, comenzamos a culpar a toda la gente. Es por la situación. Y estás culpando a la gente. Encima, estás culpando a Dios. Querido, cuando buscamos culpables, no nos ayudamos y no ayudamos a los demás. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tú tomaste una decisión. Eso es lo segundo que tienes que conocer. Nadie cae de casualidad. Uno es consciente. Nosotros vivimos en una sociedad que está llena de irresponsabilidad. La sociedad culpa todo, ¿verdad? Va mal, culpa todo. Culpa al padre, culpa a los vecinos, culpa al gobierno, culpa al medio ambiente, culpa a la herencia, culpa a la pareja, culpa al diablo. En muchas cosas culpamos al diablo cuando son nuestras propias decisiones. Finalmente terminamos culpando todo a Dios. Escuchaste a algunas personas decir así, debe ser así la voluntad de Dios, que Él ha permitido que esto sucediera. No. Fue tu decisión. Hay muchas cosas que no podemos explicar, pero la mayoría de cosas que suceden en nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. No es que la voluntad de Dios es que así sea. Es verdad que nuestra vida, cuando esté en Dios, Él nos guía de acuerdo a su voluntad, pero gran parte de nuestros problemas tiene que ver con nuestras decisiones. Dejemos de culpar a Dios. No tomes malas decisiones y luego estés, Dios habrá querido así. No es así. Entonces, ser responsable nos ayuda a identificar cuál es nuestro problema para poder cambiar. ¿Correcto? En primer lugar, ser realista. Segundo lugar, ser responsable. Tercer lugar, vamos al tercer punto. Tú necesitas estar preparado. ¿Está bien? Tú no tienes que bajar la guardia. Tú tienes que estar preparado para enfrentar la tentación cuando ésta se presente. ¿Y cómo? Aquí viene el cómo, porque es bonito decir el qué, el cómo. Para eso, tú tienes que llenar tu cabeza y tu mente de la palabra. Imagínate, tú llenas tu mente de novelas, de películas, llenas tu mente de todo lo que es. Cuando viene la tentación, pues rápido caes. Pero si tu mente está llena de la palabra, de las promesas bíblicas, ¿sabes qué va a suceder cuando allí estás frente a la tentación? Vas a recordar una promesa de Dios. El Espíritu Santo puede trabajar de una mejor manera. Sabes que la Biblia es de gran ayuda. Por eso es que Jesús dijo, vigilad y orad para que no caigas en tentación. Un día Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, él dijo así, ponte la armadura de Dios, porque estamos en un conflicto. Mira, la tentación es como un virus que está en la calle intentando atraparnos. Y todos nosotros conocemos esto porque lo hemos vivido. Para poder protegernos, por lo menos de ese virus, ¿qué cosa es lo que hemos estado haciendo? Hemos tenido que andar cubiertos, ¿no? Allí tapaboca, allí alguna cosa que nos proteja. ¿Por qué razón? Porque queremos defendernos. Pablo dice, es un virus que todos pueden enfermarse. Ese virus se llama pecado y antes es una tentación. Entonces tú tienes que tener la armadura. ¿Cuál armadura? Efesios capítulo 6 habla de la palabra de Dios, habla de la oración, habla de la fortaleza que debes tener el Señor, de la adoración hacia Él. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Cuando nosotros entendemos qué cosa hace el diablo, nosotros vamos a estar bien armados. Él conoce tu debilidad y Él trabaja para atacar
tu debilidad. Por eso tú necesitas estar conectado con Dios en todo momento. Y estar conectado con Dios es estar vestido de la armadura. ¿Y qué es estar vestido de la armadura? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios. ¿Me entiendes que hay cosas que sí tenemos que hacer? A veces decimos, ya, Dios lo hace todo. No, Dios hace lo que yo no puedo hacer. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Mi parte es vestirme de la armadura. Mi parte es tomar la espada, que es la Biblia. Mi parte es llenarme de la gracia de Cristo. Mi parte es buscar a Dios. Aquello que yo puedo, Dios no lo va a hacer. Tú no puedes estar descuidado ni un segundo porque estamos viviendo un conflicto. Ahora, por otro lado, tú eres libre de elegir. Tú eres libre. Pero de algo que tú no eres libre es de las consecuencias de tu desobediencia. Y estas sí que vienen para poder destruir. Así que recuerda, estás en una guerra. Prepárate para la tentación. Número 4. Cuarto punto interesante que tenemos que entender. Cuando tú eres tentado, tu mente juega un papel sumamente importante. Porque fíjate, Satanás, ¿a dónde tienta? Cabeza, mente. Por eso es que dentro de la armadura de Dios es protégete con el yelmo. El yelmo era un instrumento para poder proteger la cabeza. ¿Y cómo protejo mi cabeza? ¿Dónde están mis pensamientos siempre? Cuando nosotros somos tentados y en todo momento, si nuestra cabeza está siempre en contacto, en oración, hablando con Dios y yo me concentro en la bondad de Dios, vamos a caer fácilmente. ¿Sabes qué? Concéntrate en la bondad de Dios. Caemos en la tentación cuando nosotros pensamos que no estamos teniendo lo mejor de Dios. ¿Tú sabes por qué Eva cayó ante la tentación? Porque el diablo le dice, Dios no quiere que ustedes sean como dioses. Ella comenzó a dudar de Dios. A veces pensamos que Dios nos esconde algo bueno y dice, ¿por qué Dios prohibió esto? Ay, ¿por qué no esto? Si es tan delicioso, si es tan bueno, ¿por qué no? A veces dudamos, ¿verdad? Y a veces nos proponemos acercarnos ahí a ese árbol prohibido, aunque de lejos nos acercamos y caemos. Ahora, quiero que sepas, Dios nunca se equivoca. Si Él dijo no, es para evitar. Dolor, para evitarte heridas. Él siempre da lo mejor. Por eso concéntrate en Dios. Y lo que Él ha dicho no es para tu bien. La tentación comienza con nuestros pensamientos. ¿Y dónde culmina? En el acto. Pero antes de la acción hubo un pensamiento. Es decir, el secreto para poder vencer, ¿dónde está? Allí cómo manejamos nuestra mente. Entonces, cambiar lo que pensamos, ahí está la clave de la victoria. Tú sabes que los expertos llaman a el principio de sustitución. Y este es un término que nos va a ayudar muchísimo. Mira, cuando llega la tentación, necesitamos reorientar nuestro pensamiento hacia Dios y sacar nuestra mente de ese lugar de la tentación. Déjame explicarte mucho mejor. En lugar de mirar aquello en el cual tú estás siendo tentado, pensando de que eso puede ser lo mejor, placer, no sé, el momento que tú estás pensando allí. En ese momento, cuando estás siendo tentado, dirige tus pensamientos y concéntrate en Dios. Recuerda cuánto Él te ama, cuánto Él te protege, pero no puede obligarte.
Tú tienes que decidir. Es como funciona. Más o menos así. Vamos a imaginar que a ti te encantan las manzanas, ¿correcto? Esto no es pecado, obviamente la manzana es saludable. Pero vamos a imaginar que tú imaginas y dices, ¿cómo quiero comer una manzana roja? Cierras tus ojos, comienzas a imaginar, dices manzana roja, manzana roja, manzana roja. Cuando pienses en la manzana roja, tú vas a comenzar a salivar porque tu pensamiento está en la manzana. Pero vamos a suponer lo siguiente, que esa es tu tentación y tú no piensas más en la manzana roja. Y tú cuanto más digas, no voy a pensar en la manzana roja, tú más vas a pensar en la manzana roja. En lugar de eso, dices, en lugar de pensar en la manzana, voy a pensar en plátanos. Plátano no es tu tentación es la manzana. Pero el hecho de que cambió tu pensamiento de la manzana al plátano, ¿qué cosa cambió? Cambió todo ese impulso que tenías. ¿Qué cosa estoy diciendo con esto? Concéntrate en Dios. Tú estás siendo tentado por algo que te atrae, no dudes de Dios. Habla con Dios, ora a Dios, dile, Señor, esto me gusta, pero yo no quiero ceder, yo quiero que tú me ayudes. Entonces, en lugar de concentrarte en aquello por el cual estás siendo tentado en ese momento, tu mente cambió de lugar, del momento presente, ¿a dónde? Hacia Dios. Ese es el poder de la oración.